Hola amigos amantes del fútbol, este viernes se disputó el partido por el tercer puesto entre Colombia y Perú de la Copa América 2021. La Copa América para Colombia significó la explosión de Luis Díaz como su hombre de talento, desequilibrio, gambeta y golazos. En una selección que tuvo como su mayor pecado la falta de poder anotar, no obstante estar llena de centrodelanteros, Luis Díaz, un volante desgarbado, de patas largas de flamenco, que juega bien en la izquierda para que su exquisita pierna derecha quede de frente al arco, se convirtió en la sensación de Colombia y en una de las figuras del torneo con 4 goles, como Messi. Díaz volvió a deslizarse en el campo, porque, seguro, parece que juega en patines y no en guayos. En la última acción del partido contra Perú, con la guillotina del tiempo cayendo en el pescuezo del minuto 93, el último del descuento ordenado por el árbitro, flotó de la izquierda a la derecha con el balón pegado al pie, y cuando vio el espacio en el borde de la media luna, una pelota inatajable, se convirtió en fuegos artificiales de chispas serpenteantes. Estalló en el gol del triunfo de Colombia 3-2. Triunfo de la mano de Luis Díaz. Del pie mágico de este guajiro guayú de 24 años. Antes, en el minuto 65, hizo el segundo gol del equipo, que, a falta de creativos y asistentes finos en la media cancha, encontró en el portero Camilo Vargas el hombre del pasegol. Tremenda ironía. Desde su área, después de descolgar un centro envenenado, le hizo un pasegol inmenso de 40 metros a Díaz, que acomodó la pelota con la clavícula, avanzó con sus 1.80 metros de estatura mirando desde arriba y liquidó al portero rival. Así, Colombia ganó su primer partido y el último que jugó en la Copa América. Anoche saldó a su favor el duelo por el tercer puesto, con varios valores agregados. Remontó un partido que iba perdiendo y lo hizo por la vía de la practicidad, de la contundencia. Los goles, la victoria, el tercer lugar y el $1.000.000 extra del premio por subir al podio llegaron por eso. Colombia se fue al descanso perdiendo, después de un primer tiempo en el que parecía que hacía mucho, pero en realidad producía muy poco, al punto de que todas las llegadas de peligro fueron de Perú. A la tercera, Yotun, al minuto 43, abrió la cuenta. Incluso, Colombia logró el empate gracias a una fórmula que no es frecuente. Un gol de tiro libre. Lo marcó Cuadrado, a los 4 minutos del segundo tiempo, aprovechando que el arquero no armó bien la barrera. Luego del 2-1 de Díaz, Perú encontró el empate en algo en lo que Rueda va a tener que trabajar mucho, el juego aéreo defensivo. Ya Brasil le había hecho 2 goles de cabeza, uno en un tiro de esquina. Y Perú se la repitió. Raciel García levantó la pelota y la Padula la mandó al fondo del arco, a 8 minutos del final. Y cuando ya Rueda pensaba en los penaltis e incluso dejó al equipo sin volantes de marca, Lucho Díaz se graduó de héroe. Se abrió el espacio y remató desde afuera del área, en el tiempo de reposición. Golazo. Colombia está de nuevo en el podio de la Copa América. Y se lo debe a Díaz, en gran parte. Colombia acabó la Copa América de tercera, con un equipo al que le faltó fútbol y le sobró Luis Díaz. ¿Y a ustedes qué les pareció la presentación de la selección Colombia en esta Copa América 2021? Comenten amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho y si te gustó el video dale me gusta, que me ayudaría muchísimo. Sin más que decir, hasta la próxima.